O sea, hay que imaginarse esta escena por un momento. Una flautista clásica está en la universidad y un profesor le dice directamente a la cara que no debería estudiar ingeniería, porque pues las mujeres supuestamente no hacen eso. Una locura de consejo, francamente. Totalmente. Y luego esa misma persona se postula a la NASA y es rechazada, no una vez, sino 2 veces. 2 veces, ¿sí? Pero, a pesar de todo eso, termina gestionando a más de 10,000 empleados como directora del Centro Espacial Johnson y haciendo historia, claro, como la primera mujer de origen hispano en viajar al espacio. El contraste es simplemente asombroso, yo quedé fascinada. Es que es un salto que desafía cualquier progresión lógica tradicional, la verdad. En nuestro análisis a fondo de hoy, revisando archivos históricos de la NASA, artículos de museos, entrevistas retrospectivas, queda clarísimo que esta exploración no trata solo de la mecánica orbital o, no sé, de cohetes. Claro, va mucho más allá del espacio exterior. Exacto. En el fondo, el caso de la doctora Ellen Ochoa es un estudio magistral sobre el espacio interior. ¡Wow! Me gusta ese término. Sí, nos obliga a analizar la capacidad de adaptación humana, la psicología detrás de la gestión del riesgo extremo y cómo, digamos, cómo alguien logra rediseñar una institución burocrática gigantesca en tiempos de pura incertidumbre. Y lo fascinante aquí es que el manual de instrucciones para esa resiliencia, pues no se escribió en un simulador de la NASA, se escribió en su propia casa. Sí, bajo circunstancias bastante complejas, por cierto. Muy complejas, las fuentes son súper claras respecto a la enorme influencia de su madre, Roseanne. O sea, estamos hablando de una mujer que formó a su familia teniendo apenas un diploma de escuela secundaria. Así es. Pero cuando Ellen era solo una bebé, Roseanne toma esta decisión increíble de inscribirse en clases universitarias. Y no buscaba un ascenso laboral inmediato ni un beneficio económico a corto plazo, sino que su objetivo explícito era modelar un estándar para sus hijos. Y esa decisión, o sea, va mucho más allá de simplemente fomentar el estudio. Fue la construcción de una infraestructura psicológica fundamental. Totalmente de acuerdo. Al integrar la educación superior en la rutina diaria del hogar, su madre convirtió el aprendizaje en un estado continuo de evolución. No era un simple trámite para conseguir trabajo. Y bueno, esa base resultó ser el mecanismo de supervivencia principal para Ellen pocos años después. Se convirtió en su escudo literalmente, porque durante la escuela secundaria de Ellen, sus padres se divorcian. Y una ruptura familiar de esa magnitud suele generar un caos emocional enorme en el desarrollo de cualquier adolescente. Claro, es un momento súper vulnerable. Pero la reacción de Ellen fue canalizar toda esa fricción hacia un control absoluto de su rendimiento académico. O sea, a los 13 años ya estaba ganando concursos de ortografía a nivel estatal y desde los 10 tocaba la flauta clásica con una disciplina férrea. Era su ancla. Exacto. El estudio dejó de ser una obligación y se transformó en la única variable de su entorno que ella pues podía controlar por completo. Un entorno que, hay que mencionarlo, tenía una capa de complejidad histórica bastante oscura. Sí, el tema de su padre. Exactamente. El padre de Ellen era hijo de inmigrantes mexicanos en California, y durante su propia infancia enfrentó una discriminación brutal, al punto de que los maestros lo castigaban físicamente en la escuela si lo escuchaban hablar español. Es terrible leer eso en las fuentes. Es durísimo, y el impacto de ese trauma fue tan profundo que, cuando tuvo sus propios hijos, decidió criarlos hablando únicamente inglés, como una especie de estrategia desesperada de protección social. Y resulta una ironía dolorosa, ¿no? Pensar que la primera astronauta latina creció sin hablar el idioma de sus abuelos precisamente por el peso del racismo sistémico. Totalmente. Pero al observar todas estas piezas juntas, el divorcio, la barrera invisible del idioma, el esfuerzo de su madre, se entiende de dónde surge esa resiliencia. Es como plantar un árbol sabiendo que no te vas a sentar bajo su sombra. Qué buena analogía. Y ese blindaje emocional que forjó en su adolescencia era exactamente el músculo que iba a necesitar cuando las instituciones académicas intentaran cerrarle las puertas. Y vaya que lo intentaron. El primer gran obstáculo institucional ocurre en la Universidad Estatal de San Diego. Cuando ella declara su intención de estudiar ingeniería, se topa con este profesor que intenta disuadirla basándose puramente en su género. Increíble. Pero la clave aquí es que ella no se detuvo a pelear con la pared.
buscó una puerta. Exacto, y encontró a este profesor de física que sí vio su capacidad real y la impulsó. Sí, y esa desviación estratégica la llevó eventualmente a obtener su doctorado en la Universidad de Stanford. Y ojo, lo que investigaba en Stanford no era teoría abstracta, era ciencia de frontera en ingeniería eléctrica y óptica. Los años 80. Pero, a ver, para entender el peso real de esto, ¿cómo funciona exactamente ese procesamiento óptico que ella coinventó? Bueno, ayuda mucho pensar en cómo ve una computadora tradicional. Para una máquina de los 80, una imagen era un archivo enorme, una cuadrícula de miles de números que el procesador tenía que leer uno por uno. Para encontrar un borde o un patrón. Exacto, y era un proceso electrónico lentísimo y súper propenso a errores. Entonces, el procesamiento óptico que ella investigó cambia por completo las reglas del juego. Porque usa luz en lugar de electricidad. Exactamente. En lugar de usar código binario paso a paso, emplea láseres y lentes especializados para que la computadora procese patrones visuales casi a la velocidad de la luz. ¡Wow! Es el tipo de innovación subyacente que, bueno, décadas después permite que un robot espacial analice la topografía de un terreno en tiempo real. O sea, estamos hablando de una inventora de peso pesado, con el futuro asegurado en el sector tecnológico millonario, pero entonces, en el 83, ve a Sally Ride convertirse en la primera mujer estadounidense en viajar al espacio. Y ahí le hace clic todo. Sí. Ochoa decide que quiere entrar a la NASA. Se postula en el 85 y la rechazan. 2 años después lo intenta de nuevo, logra entrar en el grupo de los 100 finalistas entre miles de candidatos y la vuelven a rechazar. Un golpe duro. Y aquí surge un conflicto interesante, porque desde afuera, enviar la misma solicitud a una agencia que ya te dijo que no 2 veces, teniendo ya tu doctorado en Stanford y patentes exitosas que te garantizan la vida económicamente, pues roza la terquedad irracional. Claro, muchos dirían ya, ríndete. Exacto. Muchos simplemente asumirían que la NASA no era su camino. ¿Cuándo se cruza esa línea entre la perseverancia y la terquedad? Es una gran pregunta. Y yo diría que habría sido terquedad irracional si ella simplemente hubiera esperado pasivamente a que la NASA cambiara de opinión por arte de magia. Pero no lo hizo. No. Ochoa aplicó ingeniería a su propio currículum. Lo analizó y dijo, a ver, ¿qué me falta? Porque la agencia espacial no sufre de escasez de mentes brillantes con doctorados. Tienen miles. Claro, les sobran científicos teóricos. Lo que la NASA busca para sus tripulaciones son individuos probados en la gestión operativa de riesgos extremos. Y al revisar su propio perfil, Ochoa identificó que su debilidad era justamente esa falta de experiencia operativa bajo presión. Ah, o sea que la licencia de piloto privado que saca por esa época no fue, no sé, un pasatiempo de fin de semana para despejar la mente después del rechazo. Para nada. Fue una táctica de mitigación de vulnerabilidades profesionales. Al obtener esa licencia, demostró empíricamente que podía operar maquinaria compleja tomando decisiones críticas en tiempo real. ¡Qué inteligente! Y la estrategia no se detuvo ahí. Pasó a trabajar en los laboratorios nacionales Sandia, integrando sus sistemas ópticos para uso espacial, y luego dio el salto al Centro de Investigación Ames de la NASA en el 88. Pero no entró como astronauta todavía, ¿verdad? No, entró como investigadora. Pero a los pocos meses ya estaba liderando a 35 científicos. Básicamente solucionó la ecuación que buscaban. Sumó brillantez técnica, experiencia operativa y liderazgo de equipos. Y boom, en 1990 finalmente la aceptan. Rediseñó su propio perfil hasta que fue imposible ignorarla. Exacto. Y esa capacidad para liderar investigadores en Ames fue solo el calentamiento para lo que enfrentaría en órbita. Porque Ochoa voló en 4 misiones espaciales, acumulando casi 1000 horas fuera del planeta. 1000 horas. Es muchísimo. Y hay un detalle específico de su primer vuelo en el transbordador Discovery en el 93 que me parece que explica perfectamente la física de ese entorno. Ella se lleva su flauta al espacio y decide tocar el concierto en sol mayor de Mozart flotando en la cabina. Esa anécdota es genial. La física detrás de ese momento ilustra la tercera ley de Newton en su forma más pura. Acción y reacción. Claro, en la Tierra, la fricción y la gravedad nos anclan al suelo. Pero en microgravedad, el simple acto de expulsar aire con fuerza a través de la boquilla de una flauta genera propulsión. O sea, cada soplido actúa como un micromotor que la empujaría hacia atrás por el pasillo del transbordador. Literalmente.
Entonces, para poder tocar una pieza compleja de Mozart, sin salir volando dando vueltas por la cabina, tuvo que anclar firmemente sus pies en unas correas adheridas a la estructura de la nave. Para contrarrestar la fuerza de sus propios pulmones. Exacto. Es una demostración perfecta de que para ejecutar algo altamente sofisticado en un entorno inestable, primero necesitas un punto de anclaje inamovible. ¡Guau! Y, curiosamente, esa misma mecánica física se traduce directamente a su labor diplomática durante las primeras etapas de planificación de la Estación Espacial Internacional. Que fue un proyecto titánico. Totalmente. Ese proyecto comenzó a tomar forma real justo en el momento en que Rusia se integraba como socio principal. La magnitud logística del ISS, la estación espacial, es difícil de dimensionar. Estamos hablando de ensamblar 1.000.000 de libras de hardware a 27.000 kilómetros por hora en el vacío del espacio. Una barbaridad. Y el verdadero milagro es que las piezas eran fabricadas por 15 países diferentes. Coordinar tolerancias milimétricas entre naciones que apenas unas décadas atrás eran enemigas mortales parece una pesadilla diplomática. Lo era. Es como intentar armar un rompecabezas tridimensional gigante donde las piezas las hacen 15 personas que no hablan el mismo idioma, todo mientras flotas en el vacío. Es que el riesgo de colapso era constante. Y el motivo por el que no fracasó fue precisamente por perfiles como el de Ochoa. Ella operaba el brazo robótico, el Canadarm, en el espacio para mover toneladas de equipo con precisión quirúrgica. Sí. Pero en la Tierra su herramienta principal era la diplomacia internacional de alto nivel. Se sentaba en mesas con delegaciones de un montón de países para estandarizar cosas, desde protocolos de entrenamiento hasta ver si las válvulas eran compatibles. Incluso determinar qué idioma se iba a hablar, ¿no? Sí, qué idioma y qué terminología exacta se usaría en caso de una despresurización de emergencia. Imagínate tener que poner de acuerdo a 15 naciones en eso. Es que tenía que dominar la dinámica orbital para que las piezas encajaran físicamente y a la vez dominar la resolución de conflictos para que las agencias espaciales no se sabotearan entre sí. Claro, entendió que el éxito técnico dependía por completo de la estabilidad de las relaciones humanas e internacionales. Esa comprensión profunda de que la burocracia, la política y la física cuántica son engranajes del mismo motor, la preparó para el reto más severo de su carrera en la Tierra. Que nos lleva a 2013. Hace historia nuevamente al ser nombrada directora del Centro Espacial Johnson y asume la responsabilidad de más de 10.000 empleados y contratistas. Un peso enorme. Sí, porque el contexto era brutal. No era una época de presupuestos dorados. Al contrario, enfrentó recortes de fondos drásticos y un cambio de paradigma en la industria. La llegada del sector comercial privado. Exacto. La NASA ya no iba a construir todos sus vehículos, sino que ahora dependía de empresas comerciales súper ágiles como SpaceX o Boeing. Entonces, para evitar que el centro Johnson se volviera obsoleto y lento, ella diseña esta iniciativa que llamó JSC 2.0. Y este JSC 2.0 no era simplemente un eslogan corporativo bonito para pedirle a la gente que trabajara más horas. Era una reestructuración sistémica real. ¿Cómo funcionaba exactamente? Bueno, la NASA arrastraba una cultura heredada de la Guerra Fría. Estaba diseñada con múltiples capas de comités de revisión para cada pequeña decisión, lo cual, sí, garantizaba seguridad, pero a un ritmo insoportablemente lento para los estándares modernos. Claro, no puedes competir así. Entonces Ochoa tuvo que desmantelar parte de esa burocracia pesada para sincronizar los tiempos de la agencia con la velocidad del sector privado. Fomentó un enfoque más esbelto, ágil y adaptable. O sea, modificar una cultura de una agencia gubernamental así es como transformar un enorme buque de carga en una flota de lanchas rápidas. Y todo sin detener los motores en ningún momento. Una metáfora perfecta. El estrés sobre el personal debió ser gigantesco, porque el instinto típico de los directivos cuando hay recortes y presión por innovar rápido es exprimir a los empleados, ¿no? Verlos como piezas reemplazables. Sí, es lo más común. Pero la filosofía de gestión de Ochoa fue exactamente la opuesta. Ella estableció un principio central. Siempre hay dos objetivos: cumplir la misión y cuidar a tu gente. Me encanta eso. Ella decía que si cuidas a tu gente, habrás avanzado gran parte del camino para cumplir la misión. En un entorno donde un error cuesta miles de millones o vidas, la innovación es imposible si los ingenieros tienen miedo a ser castigados por proponer cosas nuevas. Construyó una red de seguridad psicológica. Exactamente.
Les permitió asumir los riesgos técnicos necesarios que exigía este nuevo entorno comercial. Y las fuentes nos muestran que este cuidado por la vida humana no era una simple postura teórica gerencial. Hay un evento crítico previo en su carrera que lo demuestra con hechos. Sí, cuando trabajaba en control de misión. Exacto. Ella era representante de la tripulación, y el equipo detectó una pequeña fuga de gas hidrógeno líquido durante la cuenta regresiva del lanzamiento de un transbordador. Un escenario de tensión absoluta. La fuga superaba los límites de seguridad por un margen mínimo, pequeñísimo. Pero las presiones financieras y de tiempo para autorizar el lanzamiento eran masivas. Y sin embargo, Ochoa fue la única persona en la cadena de mando que se negó a ceder y exigió cancelar el despegue. Tuvo la autoridad moral y técnica para frenar una misión multimillonaria simplemente porque la probabilidad de riesgo para la tripulación era inaceptable. ¡Qué valor! Y esa misma combinación de rigor y empatía fue lo que le permitió guiar a la institución en la elaboración de los planes de contingencia tras la tragedia del transbordador Columbia en 2003. Entendía que la infraestructura más importante de la NASA no era de metal, sino el bienestar humano. Lo cual, si lo piensas, enlaza directamente con la última gran iniciativa de su trayectoria. Ella se dio cuenta de que debía construir el talento humano futuro. Sí, sus esfuerzos constantes para incluir a minorías y mujeres en campos técnicos, las famosas carreras STEM. El volumen de su trabajo ahí es inmenso. Impartió más de 300 conferencias para inspirar a jóvenes. Tiene 6 escuelas nombradas en su honor en todo el país. Incluso publicó un libro infantil bilingüe, Todos somos científicos. Y las fuentes mencionan que al principio de su carrera sufría de síndrome del impostor, porque simplemente no veía a nadie de su origen en su campo. Y lo mitigó a base de puro trabajo duro. Pero aquí me surge una reflexión profunda. O sea, ¿no debe ser agotador tener que ser simultáneamente una mente científica brillante, líder de 10,000 personas, negociador internacional, y además llevar sobre los hombros el peso de ser el modelo a seguir para toda una comunidad? Sí, suena pesadísimo. Parece una exigencia casi injusta, como si las instituciones te delegaran un trabajo de relaciones públicas no remunerado. Si lo analizas desde una perspectiva corporativa tradicional, sí suena a un esfuerzo de relaciones públicas. Pero para Ochoa, esto no era un peso ni una carga de imagen. Entonces, ¿cómo lo veía? Lo veía como una herramienta de diseño a futuro, como un mecanismo para mitigar fallas sistémicas. Su fuerte convicción es que la NASA necesita a los mejores y más brillantes de todos los orígenes para encontrar soluciones. Claro. Cuando diseña sistemas para ir a Marte, el mayor peligro no es que falle un cable, es el pensamiento grupal. La homogeneidad cognitiva en entornos de alto riesgo es una vulnerabilidad técnica grave. Es muy cierto. Si tienes a 50 ingenieros que crecieron en la misma ciudad, fueron a las mismas 3 universidades y tienen el mismo contexto, pues todos van a abordar un problema desde el mismo ángulo ciego. Exactamente. Por eso para ella la inclusión no es una métrica de relaciones públicas, es un imperativo de supervivencia e innovación. Es garantizar el semillero de talento para resolver problemas complejos sin estancarse. Es una visión a largo plazo impresionante, que conecta directamente, por cierto, con lo que hizo su madre décadas atrás, al inscribirse en la universidad solo para dar el ejemplo. El ciclo se cierra perfectamente. Sí. Revisando la trayectoria completa en estas fuentes, vemos a alguien que tomó la adversidad temprana y la convirtió en disciplina férrea. Vemos su agudeza para transformar los rechazos en un mapa para rediseñar su propio currículum. Sí, adquiriendo las habilidades exactas que le faltaban. Y vemos cómo, al llegar a la cima directiva, comprendió que equilibrar los objetivos técnicos más audaces requiere ante todo una gestión profundamente humana de los equipos. Yo creo que la gran lección aquí es que la adaptación institucional siempre precede a la innovación técnica. Ochoa forzó a esta institución inmensa a ser ágil frente al futuro, manteniendo siempre a las personas como prioridad. Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión crítica para todos nosotros hoy. Observando nuestros propios entornos de trabajo o nuestras industrias, ¿cuál es ese sistema operativo 2.0 que necesitamos implementar con urgencia? Y quizás lo más importante, siguiendo su ejemplo, ¿a quiénes estamos capacitando y abriendo las puertas hoy para que puedan dirigir ese sistema mañana? Una pregunta que invita muchísimo a la acción. Empezamos evaluando a una joven refugiada en sus partituras tras enfrentar obstáculos de género y origen, y terminamos observando a la arquitecta de una nueva cultura espacial.
Nos deja pensando en todo ese talento inmenso que ahora mismo quizás está recibiendo un no de alguna institución, esperando el momento de rediseñar nuestro futuro. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.